Gobernar es como ir manejando, cabrón. Puedes ser tan arrogante, tan indulgente, tan irresponsable, tan inepto como gustes, hasta que te termines topando con alguien que traiga un coche más grande que el tuyo. Ahí el que sale volando eres tú. Por todos estos años, el chavismo fue chocando con cochecitos, güey, y los mandó a la chingada. Y otros se frenaron para no meterse en su camino. Hasta que, eventualmente, el cochecito que iba manejando Nicolás Maduro se topó con esta 4x4, este pinche carro tanque de Donald Trump, y valió verga. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Concedido, cabrón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo año, en un nuevo episodio y con renovadas razones para estar muy encabronados porque chingada madre el 2026 empezó duro, cabrón. Empezó tupido, empezó filoso. Chingao, ni nos esperaron a darle una rebanada a la maldita rosca. No mames la de cosas que han estado pasando, no lo puedo creer. De por sí en México ya empezábamos mal con esta incertidumbre de ¿y qué onda con el tren interoceánico? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, pues nos quedamos pendejos porque todo ese problema quedó opacado después de lo que sucedió en la noche o la madrugada del 3 de enero en Caracas, Venezuela. Y sí, tenemos que hablar profundamente de lo que, por supuesto, podemos denominar como una intervención militar para ejecutar una orden de aprehensión de un señor que era un tirano, era el líder de una dictadura, de un régimen totalitario, represor, dictatorial. O sea, no podemos despegar una cosa de la otra. Y también tenemos que tocar el tema de la discusión que esto ha provocado en las redes sociales, en el choque ideológico con el choque emocional. Y hay mucho que desmenuzar. Al final de cuentas, creo que hay un motivo geopolítico, hay una cuestión, como ya lo ha denominado no solamente Donald Trump, sino su gobierno, de seguridad nacional y de alinear el hemisferio y el continente a las necesidades, a los intereses y a las preocupaciones que tiene Estados Unidos como una superpotencia. Se le ha acusado en muchas ocasiones que es una superpotencia en decadencia, que está yéndose a la chingada, que ya se lo cargó el pinche payaso, porque ya fracasaron. Pero sigue siendo la fuerza más letal en cuestión militar que existe, no solamente en el continente, sino en el planeta. Y pareciera que se nos fue olvidando ese aspecto. Pareciera que en el continente todos pensaron que Estados Unidos no iba a actuar como ya lo había hecho anteriormente en países como como El Salvador, como lo había hecho en Nicaragua, como lo había hecho en Panamá, como lo había hecho en Chile, ¿no? Con sus diferentes intereses, con sus diferentes motivaciones, inclusive también podemos considerar a México post-revolución, ¿no? Pero Estados Unidos sigue teniendo esa capacidad. Y no es que se la celebremos, es que tenemos que entrar en el realismo político. Tenemos que tener conciencia de no cómo son las cosas y cómo deberían de ser. O no cómo es que las deseamos, no es cuáles son los hechos y cómo funciona. ¿Ok? Entonces, pareciera que por 26, 30, 35 años, Estados Unidos dejó de preocuparse por lo que pasaba en su propio continente y, claro, prestó atención en lo que pasaba en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, lo que sucedía con China, lo que sucedía con Rusia, estaba más metido en Europa que en el propio continente, pero
a partir de lo que sucede con la detención, la captura, el secuestro, la extracción o como lo quieran ver de Nicolás Maduro, se plantea un nuevo paradigma, un nuevo status quo que definitivamente, sin lugar a dudas, debe de tener muy pinches nerviosos a muchísimos líderes políticos del continente. No solamente jefes de estado, no solamente presidentes, no. Muchos líderes políticos que se han tenido que manchar las manos para poder escalar en la pirámide del poder. Y con este nuevo precedente es una amenaza. Tal vez no muy viable, tal vez no muy presente, pero ahí está, cabrón. Ahí está. Entonces, partamos desde el inicio porque esto creo que es muy extenso, es muy complicado. Les aseguro que me tomé el tiempo para poder analizar la situación, escuchar todas las opiniones, las voces, los que tienen una perspectiva ideológica, los que tienen una perspectiva como víctimas del régimen chavista, aquellos que están preocupados por la integridad de la soberanía de su propio país, así como aquellos que menosprecian esa preocupación porque es que van por su petróleo, es que van por su gas natural, cuando eso es una dicotomía vacía para un pueblo que ha sido reprimido, torturado, censurado y exiliado de su propio país. Estoy demasiado preocupada porque Estados Unidos se metió en Venezuela y nos va a dejar sin petróleo. Entonces ahora imagínate, nos vamos a quedar sin gas. Bueno, sin gas, gas ya no había, pero nos vamos a quedar ahora sin luz eléctrica. Luz tampoco. Bueno, sin agua. Agua tampoco hay. Cónchale, bueno, y los hospitales, las carreteras, la seguridad, la educación, ahora ya no va a haber dinero para invertir para eso, para que tengamos una mejor calidad. Tampoco. Nos van a quitar el petróleo a todos los venezolanos. Ese juego ideológico de claro, tú lo que quieres es que se efectúe el imperialismo yanqui, ¿no? Claro, hay que entregarle los recursos naturales. Es como, ¿de qué recursos naturales me estás hablando? Recursos que no le han servido a Venezuela ni para crecer, ni para desarrollarse, ni para ofrecer libertad, seguridad, Estado de Derecho a su pueblo. Primero, Venezuela, desde el inicio del chavismo, desde la construcción de este régimen que le cambia el nombre a Venezuela para ser la República Bolivariana de Venezuela, fue armando este enemigo mítico, ¿no? El yanqui, el imperialismo yanqui. Este enemigo tan poderoso que demandaba no solamente la unidad, no solamente el compromiso y el sacrificio, sino el sometimiento. El entender que expropiar bienes que le pertenecían a alguien, expropiar empresas, expropiar propiedades, era en beneficio de un régimen que estaba en contra del imperialismo yanqui. Estos yanquis que nos quieren quitar nuestra riqueza, que nos quieren esclavizar. Tal vez, güey, tal vez. Pero esa dialéctica, ese recurso de retórica, le funcionó mucho a Chávez en una situación de desigualdad, donde los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Pero casualmente lo que pasó en Venezuela es que no se acabó con la desigualdad elevando el piso para los que eran más pobres. No, hicieron que el piso fuera más hondo para todos, cabrón. Para todos. Y eso se fue incrementando con la entrada de Nicolás Maduro. Con la entrada de Nicolás Maduro, el régimen chavista se fue radicalizando en torturas, en censura, en violencia, en agresiones,
en despreciar las instituciones, la separación de poderes. O sea, fue yendo en escalada ese problema. Ahora, si no es porque Chávez tiene cáncer, al cabrón no lo sacan del poder. Lo mismo Nicolás Maduro. Pero en esta construcción de la figura mítica del chavismo y de la lucha en contra de justamente el imperialismo yanqui, no es lo mismo señalar al diablo que invocarlo. Entonces, desde hace unos meses hubo una escalada en la confrontación desde la Casa Blanca con el gobierno de Nicolás Maduro, señalándolo por ser parte de lo que se considera el narcoterrorismo, también señalado por corrupción, por tráfico de armas. Esto no de hace unos meses, es una orden de aprehensión que existe desde el 2020, pero que a Nicolás Maduro no le pudo provocar más que risa, cabrón, porque a ver a qué horas van a lograr que Nicolás Maduro pise Estados Unidos, güey. Es más, ni haciéndolo entrar a las Naciones Unidas pudieron haberlo detenido. Así está el pedo, güey. Entonces, muy cagado de la risa, Nicolás Maduro dijo, ay, pues que me acusen de lo que quieran. Sea verdad o no, o sea, podemos establecer esta retórica de muchos que critican la intervención de Estados Unidos dentro del cielo y del territorio de Venezuela. O sea, puede no estar fundamentado, pero la orden de aprehensión ahí estaba. El expediente en la Fiscalía de Nueva York, ahí está, existe. Nicolás Maduro se entendió en esta realidad en donde Estados Unidos no se mete con los países de Latinoamérica. ¿Y qué creen? Tenía razón. Porque en los últimos 26 años de lo que hizo el régimen chavista, Estados Unidos no hizo nada. Lo mismo que se hicieron en otros países que es, ay, condenamos, qué triste, ay, no. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en Venezuela y con el pueblo venezolano. Lo mismo de siempre. Ay, condenamos, lamentamos. Ay, la OEA recomienda al gobierno de Nicolás Maduro que respete los derechos humanos. Ay, el gobierno de Chile no reconoce los resultados de la elección. Qué lamentable, qué mal. Nicolás Maduro era un cabrón que todo eso no le podía valer más verga. No, o sea, era imposible que todos esos escándalos, que toda esa falta de reconocimiento le pudiera valer más riata, cabrón. Porque nada de eso se representaba en hechos, en sanciones, en una complicación o un obstáculo político. Nada, güey. No le impedía nada, no le obstaculizaba nada, seguía en el poder, seguía empoderado. En los últimos meses, esa confrontación de Donald Trump con el gobierno de Nicolás Maduro fue escalando. Primero, atacando lanchas que presuntamente, bajo los señalamientos del gobierno de Donald Trump, eran lanchas que estaban transportando droga hacia los Estados Unidos, que tenía la intención de envenenar a sus ciudadanos, que también sus ciudadanos son muy fáciles de envenenar cuando su sistema farmacéutico está lleno de pinches drogas y todo el sistema de salud de los Estados Unidos se basa en que justamente los pacientes tengan más cosas que meterse en el pinche cuerpo. Porque es dinero que beneficia a todas estas aseguradoras, a todos estos servicios médicos, ¿no? Entonces, ese es un problema estructural de Estados Unidos, el cual no le quita problemas, no es una atenuante de la situación del narcotráfico, ¿ok? Entonces, en esta confrontación, Donald Trump se lanza en contra de estas lanchas que presuntamente llevaban drogas y presuntamente provenían de Venezuela. Nunca acreditaron si traían drogas, no. Pero lo que estaba demostrando desde ese momento el gobierno de los Estados Unidos era que estaban tomando decisiones unilaterales. Y esa debió ser la primera pinche señal. Pero parece ser
que nadie en Latinoamérica se la tomó en serio. Después del ataque a todas estas lanchas, a todos estos botes, después movilizan a navíos de la Fuerza Naval de los Estados Unidos para acercarse a Venezuela. Y ahí detienen a no un buque, sino 2 buques petroleros que salían de Venezuela para llevarles barriles de crudo a Cuba. Entonces, ahí no solamente es meter en problemas a Venezuela, sino también meter en problemas al gobierno de Cuba. A ese gobierno que depende directamente de estos acuerdos ideológicos que le permiten seguir subsistiendo con el crudo, con el combustible, con el gas natural que tienen en Venezuela. Entonces, esto fue escalando, paso a pasito, con decisiones unilaterales, con huecos legales, con oportunidades en el mar abierto, ¿ok? Hasta que llega el 3 de enero. Bueno, no, perdón, me estoy adelantando una vez más. Ya había señalamientos, ya se le había advertido a Nicolás Maduro, vamos a ir por ti, vamos a ir a atraparte. E inclusive Donald Trump y Nicolás Maduro tuvieron una llamada, una negociación. Lo que Donald Trump le ofreció es, cabrón, salte ya, ríndete, entrega el gobierno y te vamos a asegurar que vas a estar protegido, pero ya suelta el gobierno de Venezuela. Y Nicolás Maduro, presuntamente, lo que exigió para salirse es, 1, me aseguran $200 millones y 2, el ejército de Venezuela sigue estando bajo mis órdenes. Y Donald Trump le contestó, papito, tú no estás entendiendo, mi rey. Mi rey, esta no es una oportunidad para mí, es una para ti, cabrón. Entonces, señales y oportunidades tuvo Nicolás Maduro. Se utilizaron todos los recursos legales para sacar del poder a este tirano que se denominaba Super Bigote. No solamente era el presidente de Venezuela, era el superhéroe de la República Bolivariana de Venezuela, cabrón. O sea, este hombre que podía mover la Navidad 2 meses antes. Se hizo todos los procesos legales para sacar a Nicolás Maduro. Se llevaron elecciones y se las robaron. Hubo extrañamientos, hubo señalamientos, se mandaron cartas por derechos humanos y nada funcionó. Y toda esta situación la describe perfectamente esta frase de Nathan Wolf, que la voy a guardar en mi corazón y aquí va a estar hasta que me muera, cabrón. Cuando la ley protege al tirano, la justicia entra por la fuerza. Y eso es lo que pasó. Le dieron oportunidades a Nicolás Maduro, le dieron oportunidades al chavismo, hasta que eso colapsó. Una vez que se menospreció la actividad del ejército de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, llega el 3 de enero y a las 2 de la mañana ejecutan todo un operativo perfectamente armado, ensayado por meses, con una recreación exacta de dónde estaba viviendo Nicolás Maduro, y a través de ataques que fueron mermando la infraestructura militar de Venezuela, le arman un camino a la Delta Force, este grupo militar especializado y profesional para hacer este tipo de operativos. Un grupo militar o un equipo táctico que ejecuta este tipo de operativos, como el que se realizó con Bin Laden. Llega a la base militar del Fuerte Tiuna y ahí, en cuestión de 35-40 minutos, repelen a la escolta cubana que protegía a Nicolás Maduro. Y antes de que este señor se meta al búnker de acero que supuestamente lo iba a proteger, lo detienen, se lo llevan a él junto con su esposa y la primera combatiente, Cilia Flores. Todo esto pasa en una situación de risa, cabrón, extremadamente chistosa. ¿Por qué?
Porque más allá de la capacidad militar de los Estados Unidos, lo que estamos viendo es una completa incapacidad de la fuerza de seguridad de Venezuela para proteger el eslabón que tiene unida al chavismo. Porque ahorita que no está Nicolás Maduro, ya vemos los intereses, las disputas, cómo esto puede terminar colapsando por los intereses de Delcy Rodríguez, los de Diosdado Cabello o los de Vladimir Padrino. O sea, ya hay una disputa porque el eslabón, que no forzosamente era el más inteligente, pero sí el que unía todos los intereses, ya no está. Y ahora hay una disputa de poder. Todo esto con el miedo de que Estados Unidos va a seguir presionando. Tiene la bota encima todavía del cuello del régimen chavista. Y una vez más, alejémonos de lo que nos gustaría que fuera. Alejémonos de lo que se debería de hacer. Por favor, ciérrenle la puerta a el debido proceso, porque en el realismo político, eso ya se fue. Eso no está jugando. Tenemos que concebir cómo están sucediendo las cosas, para qué están sucediendo las cosas, cuáles van a ser los actores principales y cuáles pueden ser los principales afectados. ¿Ok? Entonces, se llevan a Nicolás Maduro, primero lo presentan en una fotografía dentro del helicóptero que se lo llevó y después ya vemos las imágenes cuando lo llevan a Nueva York, en donde lo meten en esta cárcel que está en Brooklyn, en donde se denomina como el infierno, ¿no? O sea, un lugar horrible, una celda de 2 metros por 2 metros, una litera de metal con un colchón que no tiene más de 3 milímetros de grosor, un excusado que está al lado de tu almohada y se te acabó, cabrón. El acceso a comunicación es mínimo, no tienes oportunidad de tener papel, pluma, inclusive Maduro en su primera comparecencia le pidió al juez que le permitan mantener sus notas y le dijeron, estás pero pendejo, güey, que te las guarde tu abogado, si para eso cobra $1,000 la hora, cabrón. Claro, está en esta situación encerrado en un completo aislamiento. Se le está ofreciendo la oportunidad de recibir a la Cancillería, tiene su abogado, se le ofreció el derecho que tiene como preso de justamente guardar silencio, de no tener que declarar nada que lo vaya a inculpar más, pero está llevando su proceso en Nueva York. Ya renunció a un juicio rápido. ¿Por qué? Porque definitivamente en un juicio rápido le va a ganar la fiscalía. La fiscalía no se hubiera lanzado todo ese proyecto, el gobierno de Estados Unidos no se hubiera lanzado en ese operativo si no tuvieran todos los pelos de la burra en la mano. Definitivamente. Seguramente lo que van a tratar de hacer en la defensa de Nicolás Maduro es crear la narrativa, que puede ser muy cierta, de que Estados Unidos intervino en un país soberano, que se llevó a un presidente que tiene inmunidad diplomática, que es ilegal la extracción de alguien, de un presidente, güey. O sea, secuestraron a un presidente y por lo tanto Nicolás Maduro desde el inicio se declaró una víctima de guerra, ¿no? Un preso político, un preso de guerra. Eso fue lo que pasó y hasta ahí vamos. Esa historia tiene mucho por desarrollarse, pero inmediatamente, una vez que detuvieron a Maduro, una vez que lo llevaron a juicio a los Estados Unidos, era inevitable que todos esos venezolanos que tuvieron que huir de su país celebraran. Y es extremadamente justificable que lo hubieran hecho, porque por al menos unos días, porque por al menos un momento, este señor sintió el miedo, la preocupación y la desolación que todos estos venezolanos vivieron por años, al tener que vivir las peores de las crisis, la peor de la devaluación, las peores de las torturas, el peor del acoso y la extorsión, y que al final tuvieron que abandonar su país. Totalmente justificable. Justificable, cabrón, porque no solamente Nicolás Maduro, sino el chavismo como régimen reventó un país que tenía todo.
todo para desarrollarse como una potencia mundial, excepto su gente. Y aquí es responsabilidad tanto de los que estuvieron ahí como de los que se fueron, los chavistas, la oposición. Todos fueron partícipes de lo que ahí pasó, ¿no? Pero al final de cuentas, 8 millones de venezolanos tuvieron que huir de un régimen que su principal meta era conservar el poder. 8 millones. Estamos hablando como si todo el estado de Veracruz tuviera que abandonar sus casas. Como si todo el estado de Veracruz no encontrara una oportunidad de vivir, de desarrollarse, de alimentarse, de protegerse, de recibir atención médica. Todo el estado de Veracruz. 8 millones de personas, cabrón. Teniendo las reservas de petróleo más grandes del planeta. Teniendo millones y millones de metros cúbicos de gas natural. Teniendo minerales, teniendo costas, teniendo lugares turísticos. Y no había ni desarrollo, no había ni capacitación, no había oportunidades. Y todo lo que quedaba como estilo de vida era someterse al chavismo. Era rendirse a un régimen totalitario. Entonces, totalmente estoy con la gente que está celebrando. Porque es catarsis, tantita, güey. Pero catarsis al fin de todo lo que han tenido que vivir. Porque la mayoría de los humanos que estamos vivos no podemos saber lo que es vivir como exiliado. No sabemos lo que es tener que abandonar tu país y no poder volver porque justamente estás en la mira de un régimen que no está preocupado por su gente, está preocupado por mantener el poder. Está preocupado por asegurar la permanencia del régimen que le ha entregado privilegios al ejército, a la Guardia Nacional, a las, ¿cómo se llaman estos? Los colectivos, estos grupos violentos que van extorsionando a las personas y obviamente los políticos chavistas. De ahí para abajo, de ahí para el que se someta al partido, al movimiento, al régimen. Entonces, si esto les da la oportunidad de celebrar tantito, güey, estoy con ellos. Jalo, cabrón. Porque es un mínimo de esperanza de que algo pueda cambiar. No han cambiado las cosas. El régimen chavista sigue establecido en el poder. El régimen chavista sigue teniendo diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y ahora está negociando. El régimen chavista hoy controla a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y sus colectivos, que son estos grupos policíacos militares civiles, están más violentos que nunca. Están tratando de ver quién está celebrando que hayan secuestrado a Nicolás Maduro. Dentro del territorio venezolano, todo aquel que haya apoyado un ataque de parte del gobierno de los Estados Unidos contra nuestra amada Venezuela va a ser capturado. Ustedes han escuchado el Tuntum. Tuntum, ¿quién es? Pero no es gente de paz. Es gente que viene a hacer justicia. Y por lo tanto, todo aquel, en cualquier parte de este país, que usted haya escuchado por ahí, pedir que lleguen los gringos y acaben con Venezuela. Yo apoyo a los gringos porque yo me siento ciudadano estadounidense. Bueno, déjeme decirle que habrá justicia porque va a ser capturado. No vamos a permitir y no vamos a tolerar más traidores a la patria dentro de Venezuela. Escúchese bien, opositor radical que haya apoyado ese bombardeo, bueno, en días pasados que le cegó la vida a civiles y a militares inocentes en Venezuela y se haya alegrado y haya, bueno, ha hecho su fiestica por ahí, bueno, es una alegría de tísico porque va a ser capturado. Y también está del otro lado aquellos que quieren debatir desde la simpatía ideológica de no, es que así no se hacen las cosas, cabrón. Es que así no se opera. Todo se lleva a través del derecho internacional, cabrón. No mames, hay procesos, hay formas. No mamen, güey. ¿Y saben qué? Insisto, tomen mi mano y montémonos en este caballo llamado realismo político. La verdad es que se agotaron todos los procesos. Todo lo que se tenía que hacer
para sacar al régimen chavista de Venezuela, se hizo y no pasó nada. Se aferraron al poder gracias al militarismo. Entonces, lo cierto y lo real en toda esta situación es que la única forma de que Nicolás Maduro hubiera abandonado el poder era muriéndose, o que alguien más pitudo que él se enfrentara con el mismo nivel de arrogancia, prepotencia, falta de acuerdos institucionales y fuera por él. Eran las dos únicas maneras. Era o se moría o alguien más pitudo, igual de arrogante, igual de prepotente, igual de demagogo, se lanzara por él. Y es aquí donde seguimos montados en el realismo político. Lo que estamos viviendo es eso. El choque de dos bullies. Gobernar es como ir manejando, cabrón. Puedes ser tan arrogante, tan indulgente, tan irresponsable, tan inepto como gustes, hasta que te termines topando con alguien que traiga un coche más grande que el tuyo. Ahí el que sale volando eres tú. Por todos estos años, el chavismo fue chocando con cochecitos, güey, y los mandó a la chingada. Y otros se frenaron para no meterse en su camino. Hasta que, eventualmente, el cochecito que iba manejando Nicolás Maduro se topó con esta 4x4, este pinche carro tanque de Donald Trump, y valió verga. Donald Trump está acostumbrado a poner en 4 a cuanto cabrón se deje, a cuanto cabrón se lo permita. Donald Trump está acostumbrado a doblegar a cualquiera que tenga la intención de negociar o juguetear con él. Y Nicolás Maduro no puso en el panorama esa circunstancia. Nada más que Donald Trump tiene mayor poderío, tiene mayor inteligencia y tiene más personas más capacitadas junto a él. Y sobre todo, pues tiene la capacidad bélica de la superpotencia que es Estados Unidos. ¿Qué pasa con Venezuela? Lo mismo que les he estado diciendo. El régimen se llenó de ineptos. Ineptos muy leales. Ineptos que no cuestionan. Ineptos que son tan condescendientes que si ven a un cabrón haciendo catas y estableciéndolo como que ya está preparado para combatir a los gringos, la gente le aplaude. Porque esa es la forma de vivir en Venezuela. Sometiéndose al ridículo de la cúpula de poder. Entonces, ya sea este señor que no estoy seguro si es el hermano de Nicolás Maduro, porque no se parece, porque no estoy seguro, pero tienes a este señor dando catas en un parque, la gente le aplaude como si fuera la novena maravilla del mundo, porque la octava se supone que es Nicolás Maduro, y luego tienes a Nicolás Maduro aprobando que un militar ejecuta un ataque con un palo de escoba. Y ya estamos. Y después ves el video de este pinche submarino de control remoto que explota hieleras de Unicel. Y ya está listo el ejército venezolano para proteger la soberanía de Venezuela. Es como, güey, te rodeaste de pendejos y cualquier gesto de talento es aplaudible. Mírenlo. Es como si tu hijito gobernara el país. Miren qué bonito baila. Mira, qué padre. Y ahí, en ese estímulo del ego, está la condena, cabrón. Está la condena porque te rodeas de puro pendejo. De pura gente sin criterio. De pura gente sin talento. De pura gente sin capacidad. Porque adivina qué. El talento conlleva cierto nivel de arrogancia. El talento conlleva cierto nivel de autoridad. Y cuando tienes talento para hacer algo, no te dejas llevar simplemente por la autoridad o no te dejas llevar simplemente por quien tiene el control o el dinero. Tú sabes lo que sabes hacer.
tú sabes lo que puedes ofrecer, tú sabes tu capacidad y es por eso que puedes alzar la voz, es por eso que puedes disentir, es por eso que puedes no estar de acuerdo, es por eso que puedes señalar lo que está mal, cosa que en regímenes como el chavismo es súper castigado, pero que no tenemos que irnos hasta allá, no tenemos que ir hasta Venezuela. Con ver aquí en México, cabrón. Carlos Ursúa le dijo a López Obrador, así no se arma un presupuesto, así no se arma un paquete económico. Lo mandaron a chingar a su madre. Él que era el secretario de Hacienda. Le dijeron, estás pendejo, el presupuesto se arma con un decálogo y se chingó. Vámonos. No, güey. Y ve cómo estamos económicamente. Y yo entiendo totalmente de dónde proviene la queja ideológica de que no se respetó la soberanía de Venezuela, que se secuestró al presidente de un país soberano, que hubo una intervención militar de los Estados Unidos. Totalmente. Y en la teoría, en el texto, tienen razón. Pero si tú le preguntas a un venezolano, oye, ¿cuándo quieres sacar a Nicolás Maduro del poder? Hoy mismo, a través de una intervención militar de los Estados Unidos, o en 9 o 15 años, cuando terminen de reventar la economía de Venezuela, cuando el régimen chavista se fracture y terminen colapsando por sus propios intereses, o cuando definitivamente el señor se muera. ¿Cuál prefieres? Considera que uno de los dos va a respetar el derecho internacional. Derecho internacional que no hizo nada por ti, nada por tu familia, nada por tus bienes y nada por tu país. ¿Cuál prefieres? Porque para ellos es completamente entendible que el fin justifica los medios y que lo que se está haciendo en contra de Nicolás Maduro no se compara ni tantito a todo lo que Nicolás Maduro y el chavismo le ha hecho a los venezolanos. Por eso es que no tiene sentido para todos esos venezolanos que son exiliados que salga gente que nunca ha tenido que vivir una dictadura, que nunca ha tenido que enfrentarse al chavismo a defender a estos culeros. Simplemente porque lo que les preocupa es el imperialismo yanqui. Pero aún así, entiendo de dónde proviene la queja. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, a partir de las 2 de la mañana del 3 de enero del 2026, el panorama político en América Latina ha cambiado totalmente. Ahora, Estados Unidos tiene toda su cabecita, toda su concentración en que el continente y el hemisferio esté alineado a sus intereses. Y eso no lo podemos negar, no podemos brincárnoslo. Donald Trump no sacó a Nicolás Maduro del gobierno porque quisiera liberar a los venezolanos, porque ahí sigue el chavismo. Ahí está Delcy Rodríguez, ahí está Diosdado Cabello, está Vladimir Padrino, está el ejército bolivariano, están los colectivos, o sea, sigue la estructura. Nada más que sin esta cabeza que los una, ¿no? Que les dé cohesión. Pero ahí está. Donald Trump lo está haciendo porque es una jugada geopolítica muy necesaria para los intereses de los Estados Unidos, en cuestión económica, en cuestión de seguridad nacional y en cuestión de una confrontación directa en un sentido comercial y, ¿por qué no? No lo descartemos porque puede suceder, bélica con otras potencias que hay en el planeta. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Donald Trump no va por la cuestión de las violaciones a los derechos humanos, creo que ya quedó claro.
Donald Trump no le importa tener que negociar con Delcy Rodríguez o con María Corina Machado. Lo que a Donald Trump le interesa es que el petróleo venezolano entre en juego. Así que la reconstrucción del Estado de Derecho, de la democracia, del desarrollo económico, personal, político de los venezolanos, está en los venezolanos. Y todos aquellos que quieran que ese país se recupere, le van a tener que chambear un chingo, cabrón. Van a tener que hacer un doble esfuerzo si es que eso es lo que buscan. Porque está esta farsa de que una vez que Estados Unidos te interviene, ya te cargó la chingada. Porque ahí está el ejemplo de Irak y Afganistán. Irak y Afganistán están en una circunstancia completamente diferente. Afganistán jamás se pudo deshacer de los talibanes. Afganistán realmente nunca tuvo una infraestructura social, económica. Tenían poder en cuestión de, bueno, no poder, sino tenían petróleo, claro. Pero ni siquiera Estados Unidos realmente explotó eso. Es como trataron de mantener cierto control. Y una vez que dijeron ya no da el dinero, se fueron de ahí y los propios afganos querían huir con los estadounidenses, porque los que quedaban en el poder eran los talibanes. Pero es una farsa que después de una intervención de los Estados Unidos, una intervención militar, no te puedas recuperar, no te puedas reconstruir, porque hay varios ejemplos de que sí se puede. Ahí está Alemania. Alemania que se tuvo que reconstruir no solamente de una intervención militar de los Estados Unidos, sino al mismo tiempo de la Unión Soviética. También está ahí Panamá. Panamá que hace casi 30 años fue intervenida militarmente por Estados Unidos y se entregó Noriega. Y entonces Panamá se tuvo que reconstruir. Y otro, el más grande de los ejemplos, Japón. Japón se reconstruyó después de la intervención militar más grande en la historia de los Estados Unidos. La más violenta, la más agresiva, la más mortífera. Japón se reconstruyó después de 2 bombas atómicas. Pero ¿cómo logras reconstruirte? Con voluntad, güey. Con querer hacerlo. Entonces, hay una chamba para los venezolanos, porque esto apenas arranca, güey. Esto solamente es el inicio. Y en este momento no podemos decir que Estados Unidos intervino militarmente o invadió a Venezuela, porque eso no es cierto. ¿Hay presión militar? La hay. Hay ahorita una injerencia dentro del régimen chavista, existe. Pero no podemos catalogar esto como la intervención militar porque tampoco derrumbaron el chavismo. Lo que se puede aprender de los japoneses es que su voluntad no estuvo en vengarse, no estuvo en guardar por siempre este rencor en contra de los pinches gringos que se los pasaron a chingar. No, lo que hicieron los japoneses fue preguntarse, ¿cómo carajos nos pusimos en esta pendeja situación? Eso es lo que pasó con Japón. Porque Japón estaba en muchos problemas, güey. O sea, en muchísimos. Japón era el apestado de Asia porque Japón había dañado a los chinos, había dañado a los coreanos, había sometido a los filipinos, había sometido a cuanto país se le presentara en las cercanías, en las fronteras. O sea, a quien pudieran llegar a través del mar, ahora se lo chingaban, cabrón. O sea, Japón se caracterizaba por ser un país completamente autoritario, violento, que sometía un verdadero imperio, güey. O sea, era el verdadero imperio japonés. Y con esa misma filosofía lo más importante era el imperio. Por eso es que mandaban a sus jóvenes a matarse en sus propios aviones. En donde la peor ofensa era la derrota. Y por eso ellos mismos se mataban. Entonces, Japón, después de enfrentarse a 2 bombas atómicas y no tener más opción que rendirse y llegar a la conclusión de que no se podía matar todo el país por la vergüenza de haber perdido, se preguntaron, cabrón, ¿cómo terminamos aquí?
Sí, pinche Estados Unidos que creó 2 bombas atómicas para pasarnos a chingar. Pero ¿cómo chingados nos pusimos en la situación de que en una guerra mundial en donde estaba en juego el partido nazi, el Tercer Reich, Estados Unidos decidió reventarnos las bombas a nosotros? Y Estados Unidos decidió tirarle las bombas a Japón porque sabían que Japón nunca se iba a rendir. En las peores de las circunstancias, Japón se iba a mantener y eso iba a terminar siendo incosteable para todos. Nada más que a Japón no le preocupaba estar en quiebra, porque lo más valioso para ellos era mantener la dignidad del imperio. Entonces, Estados Unidos, en una operación militar también, tuvo que ejecutar estas 2 bombas para que se rindiera Japón. Y estando en esa situación, los japoneses dijeron, ¿cómo chingados terminamos aquí? Como nación se lo preguntaron, como individuos se lo preguntaron, como organización, como comunidades, dijeron, ¿cómo carajos nos pusimos en esta situación? ¿Cómo nosotros mismos nos trajimos hasta aquí, güey? ¿Cómo nosotros mismos cavamos tan profundo este hoyo para que nos volviéramos las víctimas de nuestros rivales? ¿Cómo, güey? ¿Cómo lo conseguimos? Dijeron, bueno, no valorando la vida de nuestros jóvenes, no valorando la vida de nosotros en general, creyendo que tenemos autoridad sobre todo simplemente porque somos el imperio japonés, creyendo que podemos ir a atacar a una base militar y que no va a haber consecuencia, creyendo que con mermar Pearl Harbor ya pasó a chingar todo el poderío militar de los Estados Unidos, siendo arrogantes, siendo prepotentes, siendo indulgentes en cuestión de nuestras propias acciones. Y entonces Japón se reestructuró. Japón cambió la perspectiva y dijo, ahora, ¿cómo nos volvemos valiosos para el mundo? Después de las 2 bombas se dieron cuenta que eran despreciados por el mundo entero y que en algún punto el país, o más bien los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se querían dividir Japón, se querían dividir ese territorio. La Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos estaban en disputa para ver cómo se repartían el territorio. Y Estados Unidos, siendo la única fuerza militar en el territorio, dijo, no, chinguen todos a su madre, no empiecen, no estén mamando, nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a servir de apoyo para que Japón se reconstruya y también para evitar que esto vuelva a escalar. Hay una base militar de los Estados Unidos en Japón, pero Japón se desarrolló como un país soberano, como una potencia económica, como una potencia tecnológica, como una potencia deportiva. Se entendió diferente después de la Segunda Guerra Mundial porque tenían voluntad de hacerlo. Porque había una perspectiva de cómo nosotros somos mejores, no cómo nos hicieron peores los demás, no, cómo nosotros somos mejores. Y entonces Japón empezó a exportar su perspectiva cultural, su perspectiva tecnológica. Nos empezó a ofrecer cosas como los videojuegos a través de Nintendo. Empezó a ofrecer una cara más amable del pueblo japonés. Y también venían arrastrando una disciplina de siglos, cabrón. O sea, los japoneses también venían arrastrando una historia de siglos, y si no de al menos 1000 años. Cosa que les ayudó mucho a la hora de reconstruirse, a la hora de disciplinarse, a la hora de reestructurar todo lo que habían hecho y cómo se habían formado como país. A tal grado que hoy son una potencia total. Son un ejemplo de concordia, de buena vecindad, de un país ultra turístico con mucho potencial cultural. Porque se reestructuró, pero porque tenía voluntad. En el caso de Venezuela, no se ha ni acercado tantito a lo que le pasó a Japón. Pero para reconstruir Venezuela se requiere muchísima voluntad, muchísimo esfuerzo. Requiere muchísimo trabajo. Y algunos pueden reclamar que no se respetó el derecho internacional, la soberanía de Venezuela. Y está bien, órale va. Yo sé lo que les preocupa, cabrón. Y es lo que les venía mencionando, que cambia el paradigma, cambia el status quo.
Ahora la amenaza de una intervención de Estados Unidos está para todos, güey. Está para Cuba, está para Chile, está para México, está para todos aquellos que no solamente dejaron pasar al chavismo, sino que le aplaudieron. Podemos seguir gritando, podemos seguir reclamando, pero creo que los hechos sí son razones para preocuparnos. Es encontrarnos en la realidad en la que no hay nada que hacer, güey. Y también, Donald Trump sabe perfectamente que nadie va a hacer nada por Nicolás Maduro. Y aquellos que quieran hacer algo por Nicolás Maduro no tienen la capacidad. ¿Qué chingados va a hacer Venezuela en contra de lo que hizo Estados Unidos? Si les aparece un pinche dron, activan toda esta capacidad para repeler ataques aéreos y resulta que es un dron de ellos, güey. ¡Bola de pendejos, cabrón! Porque sí, el lunes 5 de enero resulta que se vuelven a escuchar detonaciones, que hay disparos al cielo, ya están preocupados porque ahora resulta que ahora van por Delcy y resulta, güey, que todos se espantaron y que el ejército venezolano empezó a atacar un dron que era de ellos. O sea, ni siquiera la capacidad de comunicarse, de avisarse, de echarse una llamada, güey. Porque son una bola de incapaces ineptos, que lo único que saben hacer es tirarle flores a el líder del régimen. Y ahora que no hay líder, no saben cómo operar, no saben a quién echarle las flores, no saben para quién servirle de tapete. ¿Qué puede hacer Venezuela para detener lo que hizo Estados Unidos? Pagarle un abogado de $1,000 la hora a Nicolás Maduro y listo. Acompañarlo en la Cancillería y se acabó, cabrón. No hay nada que puedan hacer. Y tanto México como Honduras, como Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Guyana, Argentina, Brasil y quienes ustedes quieran, no hay nada que puedan hacer por Nicolás Maduro. Si no le entró Irán, no le entró Rusia, no le entró China para proteger a este señor, ¿quién más va a hacer algo por él? Y esa es la realidad. O sea, vámonos a la retórica, y ay, es que debió haber hecho esto, y es que no se hacen así las cosas, no mamen, exigimos la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Sí, güey, sigan llorando, sigan sufriendo, pero en el realismo no hay nada que puedan hacer por el señor. Nada, güey. Podemos entender tanto lo que pasó con Nicolás Maduro, podemos entender los reclamos, podemos entender las preocupaciones, podemos entender los miedos. Ahora lo que nos falta entender es por qué. Porque si fuera por una cuestión de derechos humanos, güey, ya hubieran intervenido Corea del Norte, ¿no? Ya hubieran intervenido muchísimos países de África que tienen problemas iguales o peores en cuestión de derechos humanos. Ya hubieran intervenido en el conflicto Israel-Palestina, ¿no? O sea, o no hubieran abandonado a Afganistán a su suerte con los pinches talibanes, ¿no? O sea, ¿por qué, güey? Bueno, ya Donald Trump lo ha dicho. Vamos por el petróleo, va a regresar las empresas estadounidenses a territorio venezolano para recuperar lo que se le quitó en expropiaciones. Y fue muy frontal. O sea, Donald Trump lo estableció, vamos por el pinche petróleo. Y nosotros vamos a dirigir al país. Y oiga, ¿y que va a gobernar María Corina Machado? Están pendejos todos. Ahora, se me hace lo mejor. Porque la oposición a el chavismo está fuera de Venezuela. No tienen infraestructura social, no tienen base social dentro del territorio. El ejército le responde al chavismo, le responde a personas como Diosdado Cabello, a personas como Vladimir Padrino, en este momento específicamente a Delcy Rodríguez, ¿no? Entonces es un ejército que no va a rendir lealtad a un gobierno que los va a amenazar justamente con juicios, con reparaciones, con ver a ver quiénes son los cabrones que estuvieron torturando venezolanos. Entonces, poner en el poder a María Corina Machado en este momento sería muy peligroso para ella, muy peligroso para cualquiera que forme parte de su gabinete,
peligroso para cualquiera que muestre simpatía con un nuevo gobierno. O sea, no sé si eso lo tiene contemplado Donald Trump, pero definitivamente sería una pésima opción. Pésima opción, porque el poder sigue estando en manos de los chavistas, como ya lo he dicho una y otra vez. Pero Donald Trump está pensando justamente en utilizar a Venezuela como una pieza importante del juego geopolítico. Y les voy a dar mi perspectiva. A lo mejor estoy menso, a lo mejor estoy equivocado, pero después de todo lo que he leído, escuchado, visto, investigado, llego a esta conclusión. Y si estoy equivocado, la historia me lo va a demostrar y dirán, pinche Muñe, ya que se dedica a otra mamada, que empiece a escribir chistes otra vez porque está bien pendejo. Pero esto es lo que yo he estado notando. Estados Unidos, particularmente la administración de Donald Trump, se ha tenido que enfrentar a muchas cosas de las cuales no quería enfrentarse por el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas natural empodera a naciones como Rusia, como Irán, como China, ¿ok? Eso es particularmente preocupante para la administración de Donald Trump. Una administración que en campaña prometió dejar de ser la policía del planeta. Prometió dejar de ser esta policía que va asegurándose que todo funcione bien, pero que al mismo tiempo se vuelve inevitable terminar chocando con estos cotos de poder que quieren aprovecharse de la ausencia justamente de esa policía internacional para hacer lo que quieren, como en el caso de Rusia. Entonces, Rusia, Irán y Cuba están muy interesados de que Venezuela se mantenga en el control del chavismo. ¿Por qué? Porque el chavismo va a mantener a Venezuela en una situación de decadencia industrial. Es decir, Venezuela, a pesar de tener el mayor nivel de reservas de petróleo del mundo, no las está explotando. ¿Por qué? Porque su industria petrolera es corrupta, porque su industria petrolera es anticuada, porque su industria petrolera se ha desprofesionalizado, porque el talento se ha menospreciado, se ha castigado. Entonces, estamos en este momento en donde se le acusa a Estados Unidos que quiere el petróleo de Venezuela, pero en los hechos y en los números, Estados Unidos en el 2025 produjo 13.8 millones de barriles de petróleo de crudo al día, mientras que Venezuela estuvo produciendo 1.2 millones de barriles y según los números de la OPEP, ni siquiera eso, güey, o sea, llegaron a 800,000 apenas. Entonces, decirle a Estados Unidos, no, es que tú estás pendejo, tú lo que quieres es el petróleo. Estados Unidos está produciendo petróleo. Y si no lo produjera, ahí está Canadá, ahí está México, está muy bien aliado con el Medio Oriente, está aliado con Qatar, está aliado con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, para que el petróleo no sea un pedo, ¿ok? Pero en esa misma circunstancia, el petróleo empodera, como ya lo había dicho, a países como Rusia. Rusia, que cuando ataca a Ucrania, tiene la carta en la mano de que si hay sanciones por parte de Europa en contra de Rusia, justamente, en contra del país que gobierna Vladimir Putin controla la producción de gas natural. Y entonces, sin gas natural, Europa entero se queda sin producción de energía eléctrica. A ver, güey, juégate esa, cabrón. Claro, Vladimir Putin sabe perfectamente que teniendo el control de la producción petrolera en esa parte de Europa, controlando la producción del gas natural en Europa y lo necesario que es el gas natural en este momento para la producción de energía eléctrica, tiene una carta muy valiosa para que no haya represalias, para que no haya ataques, para que la OTAN se la mida a la hora de apoyar a Zelensky y a Ucrania. Entonces, ese mismo petróleo que le es muy útil a Estados Unidos, también le es muy útil a otros países para tener cotos de poder, para poder negociar, para poder extorsionar. ¿Qué vimos a mitad de año? Cuando todo fue escalando entre Israel e Irán,
Irán amenazaba con que si se armaba un pedo, cerraban el estrecho de Hormuz. Este estrecho de Hormuz en donde pasa el 60 o el 50% de la producción petrolera del mundo entero. Porque de ahí sale el petróleo que se produce en Qatar, en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos. Todo eso en un estrecho que es controlado por Irán. Y que si Irán decide, lo puede cerrar y mete en pedos al mundo entero. Al mundo entero, cabrón. Y todo por el petróleo. Y todo porque mientras el petróleo de Venezuela no esté en juego, el petróleo que tienen los demás es más valioso. Es por eso que le interesa muchísimo a Irán que esa industria petrolera en Venezuela no se desarrolle. Porque entonces el petróleo que se produce en su país y en sus vecinos se vuelve menos valioso. Lo mismo pasa con Rusia. Su poder de negociación, su poder económico se reduce. Y eso afecta a todos los países petroleros, incluidos México, ¿eh? O sea, que se mantenga el chavismo en Venezuela es en beneficio de los otros países que producen petróleo, que venden petróleo, que exportan petróleo. Totalmente, por eso están muy pinches interesados. Cuba está interesado en que Venezuela se mantenga en el chavismo para que el chavismo siga proveyendo a quienes con quienes concuerdan ideológicamente y quienes les han ofrecido los servicios de logística. Por eso no nos debe de extrañar que a la hora de que van por Nicolás Maduro tiene una escolta de guardias cubanos. Porque es esa seguridad que le da a Nicolás Maduro, o que le daba, porque ya chingó a su madre, de que ningún venezolano se iba a quebrar por ver lo que le estaba pasando a su país. Entonces Cuba protege al régimen chavista, protegiendo a su líder, para que así el régimen chavista siga proveyendo de combustible, de gas natural, de crudo a la isla de Cuba. ¿Por qué? Y aquí está el juego que parece mi perspectiva. Yo estoy pendejo. A mí se me ocurren cosas bien locas. Pero Donald Trump no forzosamente quiere el petróleo de Venezuela. Lo que está buscando es que el petróleo de Venezuela entre al juego, entre al libre mercado, entre a la industria petrolera. Porque entonces, si esas reservas de petróleo se empiezan a vender y digamos que el 100% de la ganancia entra para la gente de Venezuela, ese petróleo hace que el petróleo de los demás valga menos, güey. Pero muchísimo menos. O sea, si el barril de petróleo ahorita está en... A ver, vamos a investigarlo. En este momento, vamos a ver el barril de petróleo. Está en... Bueno, según el Banco de México y los precios de la OPEP, el barril de petróleo actualmente se encuentra en un promedio de $59.81 por barril. ¿Ok? Ese es el precio actual. Si entrara en juego todo lo que hay en el subsuelo de Venezuela, todo lo que se puede extraer en lo que se considera la reserva más grande de petróleo, los ingresos petroleros se desplomarían, cabrón. En el mundo entero. Y eso es lo que pareciera ser la jugada de Donald Trump. Doblegar a otras potencias mundiales que se han empoderado por lo valioso que es su petróleo, por lo valioso que es su gas natural. Poniendo en juego a una Venezuela que está bajo su control, bajo su presión, pero que entre en el mercado libre, entonces sí, se van a reventar países como Rusia, como Irán, como Cuba, que es la más frágil de todas, porque Cuba ya no va a poder comprar. Cuba espera que por simpatías se le entregue crudo, y así ha sucedido. México, Venezuela, Colombia le ha entregado petróleo a Cuba y al gobierno de Díaz-Canel por simpatías ideológicas, pero se sabe que Cuba no paga. Cuba no tiene la capacidad de pagar sus deudas. Entonces, lo que le dan a Cuba,
países como México, Venezuela y demás, se lo mandan, le mandan una cuenta y después de ciertos años lo catalogan como donativo. Se lo donamos porque esta gente lo necesita y si no se mueren de hambre y se mueren de frío o se mueren por falta de electricidad, lo que sea. Y ya, lo donaron, se acabó, listo, se resolvió el pedo. Pero si el petróleo de Venezuela, que es vital para la subsistencia del régimen cubano, y entonces tienen que ir a pagar por él, ¡puta madre! Chingó a su cola. Entonces, en una sola jugada, podría reventar Donald Trump a los ingresos petroleros de países como Rusia, de países como Qatar, como Irán, como Cuba. Hay mucho que vivir, hay mucha historia que contar y definitivamente el 2026 viene para sorprendernos. Muchas gracias y nos estamos escuchando.